El Departamento de Difusión Cultural y Extensión Universitaria te invita todos los jueves en punto de las 12 a visitar su programa Esencia, donde cada semana tendremos invitados especiales que nos hablarán sobre deportes, música, ciencias y mucho más. Así que ya lo sabes, tenemos una cita todos los jueves en punto de las 12. Visita nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como WAPS Difusión Cultural y en Instagram como WAPS-Difusión Cultural. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Esencia. Mi nombre es Andrea Mendoza y recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como WAPS Difusión Cultural, en Instagram como WAPS-Difusión Cultural y en YouTube como Difusión Cultural WAPS. En esta ocasión tenemos por acá un invitadazo, él es el maestro Raúl Vargas, bienvenido. Muchas gracias. ¿Quién nos hablará acerca del Festival Internacional de Migrante Colombia? Maestro, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Les recordamos también que el maestro, él es el responsable de vinculación nacional e internacional de la red de investigadores e investigadoras educativos en México. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo anda? Bien, bien, muchas gracias. Qué gusto tenerlo por acá. Bueno, acerca del festival, cuénteme, ¿qué inspiró a iniciar este Festival de Migrante Colombia? Pues en principio muy valiosa la posibilidad de conocer a través de las imágenes, ¿verdad? A través de las escenas, los fondos musicales, lo que de alguna manera es la realidad latinoamericana a partir de lo que acontece específicamente en Colombia, ¿sí? Y de alguna manera en este festival se va a mostrar muchas de las vicisitudes, las contingencias que se ha vivido, pues como lo digo, en Colombia, pero que de alguna manera es una situación, sobre todo es en estos últimos 2 años, que viven los migrantes de nuestra América Latina, ¿no? Y a veces con muchísimo más extremo de lo que de alguna manera, por fortuna, el cine de Colombia nos expresa, que a veces es muy interesante, pero sobre todo quiero mencionar que este es un festival organizado por jóvenes. Hagan de cuenta que el único que participa ahí, más allá de esa edad, soy yo, pero la mayoría estamos hablando de que están en 14 países, entre ellos, más traje aquí la lista para que ustedes concretamente, y pueden consultar esto en la página festivalcolombiamigrante.com, y donde se efectuó o están organizados los colombianas y colombianos, porque la mayoría de esto está realizado por ellas y por ellos, en Alemania, en Argentina, en Bélgica, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México y Suiza. Y en México, en nuestro país, se desarrolló concretamente entre el 1 y el 8 de octubre de este año, en Aguascalientes, en Guadalajara, en San Cristóbal de las Casas, en Tapachula, en Tijuana, y logramos que La Paz se figurara entre esas ciudades. Y aquí traigo es más la colección de datos, que esto está en la página, y me sentí hoy muy contento de ver que ahí está La Paz. Y lo logramos, y si uno le da clic aquí, aparece la programación, y aparece la Universidad Autónoma de Baja California Sur como la sede más importante aquí en La Paz. Y entonces dijimos, y apenas empezamos. Cuéntenos, bueno, se entiende que el propósito pues es visibilizar, ¿no?, una realidad tan cruda que viven los migrantes, pero ¿cómo fue esta edición justamente del 1 al 8 de octubre? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo se sintió estar por aquí presenciando este festival? Pues en principio, en verdad, déjenme decirles que como ciudadano que empieza a estar habitando en esta ciudad y en este estado, fue sorprendentemente agradable el conocer al licenciado Emanuel Loira, al equipo de trabajo del cual ustedes son partícipes, en donde han dado todísimas las facilidades, la cobertura, y dijimos, pues hay que estar a la altura, y entonces hemos estado coactivando. Por un lado, nos hizo el favor el Departamento de Difusión Cultural de hacer el cartel de las películas, y entonces nosotros dijimos, pues sabemos qué aportar, un separador, ¿no? Y este separador da cuenta, pues, de precisamente la Universidad de Baja California, a través de su Departamento de Difusión, junto con Colpaz, ¿sí?
Colpás es la organización que de alguna manera fue el núcleo en México que organizó este festival y significa colombianas y colectivo de colombianas y colombianos desde México por la paz en Colombia, ¿sí? Y entonces la red, de alguna manera, la red de investigadores, ahora sí que se identificó con lo que están haciendo la gente de Colpás y entonces nos establecimos en un propósito de crear condiciones para que se investigaran en de ellos mismos. En este momento estamos desarrollando una investigación, 3 gentes de Colombia y su servidor, sobre quiénes son los que integran Colpás. En dónde están, qué hacen, a qué se dedican y por qué están aquí. Y afortunadamente ya hemos ido avanzando y en el próximo mes de diciembre vamos a presentar los avances de esa investigación en el 17º Congreso Nacional de Investigación Educativa que se va a realizar en Villahermosa, Tabasco, organizado por el COMIE. Entonces estamos tratando de que esto se visibilice y que los migrantes, las y los migrantes, por un lado, sean reconocidos por nosotros los mexicanos, como ciudadanas y ciudadanos con derechos humanos. Entonces nos ha dado la posibilidad, a través de este proceso de las películas, de la investigación, a tomar idea de una categoría muy interesante que estamos desplegando que se llama Formación de la Conciencia Ciudadana Internacionalista Solidaria, que es una propuesta con la que pretendemos sensibilizar en principio a nosotros como ciudadanas y ciudadanos mexicanos y donde podamos, para que podamos comprender que quien llega de otro país no es porque quiere, no viene de turista, viene por una necesidad, a veces vital, porque de eso depende su vida, de estar aquí. Y ahora son miles los que están llegando, pero hay una cualidad muy interesante de Colpás, que muchos se han quedado en México, no solamente para hacer su vida, que es lo normal, sino se han acuerpado para preocuparse por impulsar a nivel nacional e internacional la paz en su propio país, cosa que difícilmente lo hacen cubanos, venezolanos, haitianos, ecuatorianos. Ellos pasan directo, quizá para Estados Unidos, o se quedan a vivir aquí, y no digo algo muy grave, muchos de ellos quisieran que Estados Unidos invadiera su país para que ellos regresaran. En cambio, los colombianos no, dicen, nosotros queremos desde aquí participar en lo posible para que en nuestro país exista paz, y afortunadamente se han dado las condiciones. Porque ahora el embajador ya no hay que hacerle meeting o protesta por Colpás, sino coadyuvan en muchísimas actividades. Todo esto está validado por la Embajada de Colombia en México, con muchísima participación. Y con nuestra embajada en Colombia, afortunadamente, de México en la ciudad de Bogotá. Vaya, o sea, es un trabajo en conjunto por ahí internacional que por supuesto que tiene sus matices, ¿no? Claro. Hace un momento nos estaba platicando acerca de la cartelera. Cuénteme, ¿qué películas, qué documentales son las que destacan por ahí? Bueno, en realidad el conjunto de películas fueron 30. Pero entonces tuvimos que hacer un ejercicio, ¿verdad?, junto con ustedes, para ir definiendo cuáles serían las más adecuadas. Y junto con la licenciada Carla, que es la responsable de la sala de cine, se planteó que fuera la película de Villa Olímpica para el 2 de octubre. Y claro, decía uno, ¿por qué esa película? Porque resulta que aunque habla de chilenos y argentinos que llegaron exiliados después de los golpes militares en los 70, el gobierno les dio las facilidades para que lo que había sido la Villa Olímpica del 68 fuera ocupado por ellas y ellos. Y dará pues toda la exposición, pero va a servir esta película para explicar por qué estaban ahí, o sea, el golpe de Estado en 1973, y luego refleja lo que vive un niño, un joven, en el exilio, y de cuando regresa a su país. Muy interesante una escena donde dice el argentino, bueno, yo regreso a mi país, pero allá soy mexicano, allá me dicen el mexicano, y vengo a México y aquí me dicen el argentino, y entonces ellos se llaman Argenmex, ¿no? Se autodenominan así, y como ellos muchos. Pero eso es una cuestión muy interesante de esta película, porque no sucede con los colombianos lo mismo, ni con los cubanos, ni con los haitianos.
porque hubo un momento político, internacional, geopolítico, que dio esas condiciones, pero actualmente es otra situación. Lo interesante de estos momentos con la gente de Colombia, y lo va a mostrar cada una de las películas, por ejemplo, esta de Chocolate de Paz, que por cierto es una película muy sabrosa, ¿verdad?, que habla del chocolate, desde cómo lo cultivan, cómo lo recuperan, cómo lo transforman, cómo lo comercializan a nivel nacional e internacional, pero lo que ha implicado en términos de vidas, porque hay mucha gente interesada por quitarle sus tierras. Y en este momento, con los procesos de paz que está generando el actual gobierno de Petro, es que regresen a sus tierras y empiecen nuevamente a recuperar sus cultivos y apropiarse de su propio proceso productivo. Entonces, esas son las cosas que marcan estas películas. Claro. Bueno, ¿qué son los retos que tienen los migrantes que se ven reflejados en estas películas? No me contesté ahorita, en un momento vamos a regresar ahí con la respuesta, porque vamos a un breve corte y regresamos con más aquí con el maestro Raúl. Es frecuente pensar que la contaminación solamente es provocada por la basura o la emisión de gases de efecto invernadero, como lo son el dióxido de carbono o el metano. Sin embargo, debemos analizar lo que es un contaminante, ya que si no sabemos qué es un contaminante difícilmente identificaremos lo diversos que son y los numerosos problemas que provocan la contaminación. Si buscamos una definición en Internet de lo que es un contaminante, obtenemos de forma general que es toda sustancia que sea introducida en la atmósfera directa o indirectamente y que pueda afectar negativamente al medio, además de generar riesgos para el ser humano y el medio ambiente. Pero relativamente pocas fuentes mencionan que el contaminante es por causa de la actividad antrópica, y es que, ¿cómo podemos hablar de contaminante sin hablar del ser humano y sus actividades? Realmente una definición más acertada sería, si en efecto, toda sustancia que se introduzca en la atmósfera o al medio ambiente, pero haciendo énfasis a que es por causa de las actividades humanas y que tengan un riesgo potencialmente negativo para los seres vivos y el medio ambiente. Ahora que aclaramos un poco lo que es un contaminante, podemos adentrarnos en el conocimiento de los diversos tipos de contaminantes. Como se mencionaba, no solo se contamina a través de la basura o emisiones de gases, sino que también existen otros contaminantes tales como la iluminación, el ruido urbano y la contaminación térmica. Estos se incluyen en los denominados contaminantes físicos. Además, existen contaminantes químicos como lo son los antibióticos, combustibles o los contaminantes biológicos, bacterias, virus, hongos, entre otros. Autor, Brandon Alexis Trujillo Márquez. Revisión y corrección por Dr. Pablo Hernández Almaraz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo bloque de su programa Esencia. Continuamos aquí con el maestro Vargas Segura. Él nos viene a hablar acerca de la vinculación nacional e internacional de la red de investigadores e investigadoras de los educativos en México. Y también nos viene a hablar acerca de este Festival Internacional de Migrante Colombia que tuvimos por aquí como sede en nuestra universidad del 1 al 8 de octubre de este año. Maestro, nos quedamos antes de la pausa con una pregunta por ahí que es acerca de cómo los desafíos que enfrentan los migrantes se ven o se reflejan o traspasan después de la pantalla, ¿no? Con este festival de cine. Sí, bueno, pues hacer hincapié en que las películas, de alguna manera, los protagonistas, podríamos decirle que son las y los sobrevivientes, porque los cineastas, o sea, los directores, se dedicaron a darle seguimiento a los procesos en vivo. Y con quienes podían hacer la entrevista, fueron armando de manera artística, con todo el estilo cinematográfico, estos documentales, y créanme que son de mucho interés y además de muchísima calidad técnica. No es así como para... Yo creo que precisamente eso fue una de las cosas que a los jóvenes que participaron de este festival, estudiantes de aquí, de la Universidad Autónoma de California Sur, les dejó muy interesados, porque les decía, en principio no abandonaban la sala, como a veces sucede, ¿no? Los jóvenes así son, no me gusta, con permiso, y se quedaban, y no solo eso, hubo una ocasión en que tuvimos que duplicar la proyección, porque hoy está muy pequeña, pues va a la siguiente proyección, y además participando de manera muy activa en el diálogo que se hacía al final y permitiéndonos también entrevistas de las jóvenes, que por cierto ya las enviamos para el informe internacional y nacional de lo que fue el acontecimiento
del festival aquí con ustedes. Fuera de cámara estuvimos ahí dialogando un poquito acerca de cómo la cultura colombiana, que se habla mucho, por ejemplo, de la violencia, del número de muertes que hay por cuestiones violentas en las calles, es un contraste a esta maravillosa ciudad, ¿no? Que es Bogotá y aledañas, y también la maravilla de cultura que tenemos, y por supuesto Colombia, ser un país tan folclórico, tan colorido, tan lleno de riqueza y de cultura, así como México, tenemos una mayor afinidad, ¿no? Así es. Sí, bueno, pues cuando ya nos estuvimos en diálogo, conociendo tanto lo que es la red de investigadoras e investigadores educativos en México, REDIE, como la relación con Colpaz, que es Colombianas y Colombianos por la Paz en Colombia desde México, conocimos que tienen ellos un observatorio. Este Observatorio Internacional desde México por los Derechos Humanos y la Paz en Colombia daba un informe hace unos meses, un informe mensual de todo el proceso violento y cuenta de todos los fallecimientos, y un día platicamos, oigan, pues sería también bueno que ustedes aportaran algo más de la cultura y no solo información necrófila, y precisamente el festival ha permitido eso, que la comunidad universitaria y todos quienes asistieron en las 6 ciudades de nuestro país conocieran esa faceta, sí de violencia, pero también de un futuro, porque también las películas hablan de eso, del futuro que se está construyendo en este momento, algo que le llama el presidente la paz total y su vicepresidenta Francia Márquez, el vivir sabroso. Esa es su frase de ella. Hay que pugnar por el vivir sabroso porque este país permite eso, Colombia, y yo creo que también en México. Y por qué no también la paz. Claro. Maestro, cuénteme, ¿cómo es que se vincula, se relaciona o cómo es que trabaja estrechamente la red de investigadores, el Festival de Cine y Colpaz? Bueno, podríamos decir que en este festival confluyeron todo un proceso, es más, que se podría decir que viene desde el siglo pasado, a finales de los 90, donde hay un cambio en la lógica de investigación educativa a nivel internacional. Entonces, hay momentos en donde uno se empieza a conocer y dice, oye, pues estás pensando, estás haciendo lo mismo que yo en diferentes países, algo que se llama un cambio paradigmático, y en ese momento, en 1992, se creó un encuentro de académicas y académicos de España, Colombia y México, en Sevilla, y a partir de ese año se empezaron a generar los encuentros iberoamericanos que se realizan cada 3 años. Y esos 3 años han llevado hasta la fecha a la realización para el próximo del 10º Encuentro Iberoamericano de Colectivos y Redes que hacen investigación desde su escuela y su comunidad. Va a ser en agosto del 2024 y vamos a ir toda una delegación de mexicanas y mexicanos y de otros países, son 7, para hacer este intercambio. Entonces, ya ese diálogo se mantiene, imagínense, por muchos años, y llegó un momento dado en que dijimos, bueno, con la gente de Colombia, que hemos aprendido mucho, porque su pedagogía es muy, muy interesante, entre ellos, por ejemplo, el encuentro académico le llaman la fiesta del saber, que uno dice, no, espérate, ¿cómo fiesta? No, sí, pero es que vamos a desarrollar, y el banquete son las ponencias, y el intercambio, y crear una filosofía que le llamamos lectura de pares, que es ir a aportar todo lo que se pueda uno, en términos culturales, pedagógicos, educativos, de literatura y de material didáctico. Y los que vamos, nos regresamos, porque además vamos a intercambiar, y hemos puesto presentaciones así, todo un tendido, de todo lo que hemos traído de esos lugares, y los hemos puesto en las normales, en una estrategia que le llamamos ruta pedagógica. Que por cierto, en agosto de este año vinieron 15 gentes de Michoacán y yo me pegué y realizamos una ruta pedagógica y estuvimos en Mulegé, estuvimos en Santa Rosalía, estuvimos en Cabo San Lucas y aquí en La Paz, junto con la gente de la sección sindical y la Secretaría de Educación Pública, y se creó un intercambio y actualmente dio como resultado, y aquí lo pueden ustedes ver, que se generara una red de docentes, ahí está, mira, del estado de Baja California,
y actualmente estamos en comunicación porque seguramente van a participar también en este evento. ¿Sí? Este evento de este encuentro se realiza cada 3 años, pero la sede del siguiente año, ¿dónde será? Bueno, el año que entra viene, y por cierto va a ser en una ciudad que se llama Salta, Argentina, que está al norte, y terminando ese evento, ese encuentro, 10º encuentro iberoamericano, se hace una asamblea plenaria al final y se decide el próximo país. Y ya tenemos entonces la impronta de que tenemos que prepararnos para ir a otro país. Tanto psicológica como económicamente, Sí. con una ponencia diferente, Y más ojalá, sí, enriquecedora. y ojalá que quienes nos estén viendo y escuchando se promuevan, se inviten, y si no, pues se autoinviten, y pueden ustedes comunicarse con nosotros a un correo que se llama redieminvestigaciones@gmail.com. redieminvestigaciones@gmail.com, y ahí les daremos todas las orientaciones posibles, sean estudiantes, sean directivos, sean maestros de grupo. Porque el vivir estos eventos te enriquece, te fortalece y te saca de ese círculo que a veces nosotros le hemos llamado nihilismo, de estarse quejando y negatividad de todo. No, y menos en La Paz. Aquí es una cuestión de vivir, como dice Francia Márquez, vivir sabroso, pero hay que luchar para eso. ¿No? Hay que batallarle, pues sí. En ese tipo de encuentros que vienen personas de todas las ciudades posibles, ¿cómo es el intercambio cultural que hay ahí? Bueno, pues empieza cuando se reciben las ponencias. En este caso, para noviembre vamos a recibir todas las inquietudes que pueden ser narrativas, investigaciones o experiencias. Se organizan y se intercambian en algo que se llama lectura de pares internacional, y dependiendo de la temática, del interés quien escriba, se relaciona con gente de otros países. Y es un intercambio, porque yo recibo, si mi ponencia se fue a Brasil o la de usted se fue a Argentina, yo recibo una de Brasil y usted de Argentina, y empieza un diálogo. Y alguien diría, oye, pero no sabes portugués. Ese es el asunto. Ese es crear los retos para que te formes y también participes del proceso que se llama autoformación y no capacitación. Nosotros no perdemos el tiempo en capacitar a nadie. Generamos condiciones para que la gente y nosotros nos formemos y autoformemos. Y a través del cine, pues también tenemos este intercambio cultural, ¿no? que existe, porque recordemos que la cinematografía, pues es una de las expresiones, en lo personal, más sublimes, de las cuales podemos tener un paralelismo de la realidad. Uy, usted ha planteado en este momento una frase bien interesante, porque, aunque no lo crean, déjenme decirles que soy el responsable internacional de crear la película que es Memoria Visual de los 30 años de los encuentros iberoamericanos, y en estos meses he estado recibiendo fotografías y videos de los demás países y participantes y de México, y para el mes de julio tengo que tener ya esa película. O sea, manos a la obra, porque Sí. vamos en contratiempo, dice. Sí, y yo creo que vamos a hacer una premiere aquí en un momento dado. Sí, para nosotros pues sería un gustazo tenerlo por acá, pues ahí no perdemos el contacto. Sí. Para cerrar, cuénteme entonces de qué manera se pueden acercar con ustedes a través de este correo electrónico, pero tienen Facebook, tienen algún número telefónico. Nuestra página web, para que vean que no me equivoque, es redieminvestigaciones.com. Esa es la página web de nosotros. Y el correo es redieminvestigaciones@gmail, ¿sí? O al 61 22 32 90 32, donde de alguna manera nos establecemos en comunicación, y que sería extraordinario, de veras bien agradable, que de aquí de Baja California Sur vaya una amplia delegación a este encuentro, porque cuando se regrese va a fortalecer la educación, que es la premisa en este momento de la nueva educación en México, ¿sí? De la nueva escuela mexicana. Entonces estamos en consonancia, pertinentes al respecto. Y muchas gracias, antes de despedirme, a la Universidad Autónoma de California Sur, al Departamento de Difusión Cultural, al licenciado Emanuel Loera, a la licenciada Duarte, a la licenciada Alba, a la licenciada Andrea Mendoza, y que esperamos que esto algo
se desarrolle, porque nuestro lema en las redes es investigar para la trascendencia del ser y que esto sea trascendente. Y así será. Muchas gracias. Maestro Raúl, un gustazo tenerlo por acá, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes que siguieron esta transmisión. Recuerden que todos los jueves en punto de las 12 tenemos por ahí una cita a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como WAPS Difusión Cultural, en Instagram como WAPS-Difusión Cultural y en YouTube como Difusión Cultural WAPS. Mi nombre es Andrea Mendoza y los esperamos hasta la siguiente. Muchas gracias. El Departamento de Difusión Cultural y Extensión Universitaria te invita todos los jueves en punto de las 12 a visitar su programa Esencia, donde cada semana tendremos invitados especiales que nos hablarán sobre deportes, música, ciencias y mucho más. Así que ya lo sabes, tenemos una cita todos los jueves en punto de las 12. Visita nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como WAPS Difusión Cultural y en Instagram como WAPS-Difusión Cultural.